Amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, fue al huerto de Getsemaní junto con sus discípulos y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, se apartó un instante, un momento. Y cuando estaba con estos tres discípulos, le empieza a decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y comenzó a orar: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor nos ayude. Al volver Jesús, donde estaba Pedro, Jacobo y Juan, encuentra que estos estaban durmiendo y les dice a Pedro: Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Y dice la palabra del Señor que entrega, ¿cierto?, esta reflexión: velad y orad para que no entréis en tentación. Queridos hermanos, la palabra velad, ¿cierto?, nos insta a que debemos estar atentos en todo tiempo y en toda circunstancia. También la palabra velad significa vigilar. Debemos de recordar que tenemos un enemigo que jamás descansa, que es cierto el diablo, y constantemente intenta poner distracción, cierto, en nosotros para apartarnos de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas en su obra, amados hermanos. La batalla, cierto, es constante, pero Dios ha provisto de armas poderosas para que nosotros podamos hacer frente, cierto, a las cosas que el enemigo quiere colocar en nuestras vidas o nos quiera alejar de los propósitos del Señor. Y una de estas cosas, cierto, es la palabra del Señor. La palabra, cierto, es un arma muy importante, la cual nosotros debemos de orar. Recordemos cuando Jesús fue tentado en el desierto, que el arma que él usó fue la palabra del Señor. Ante todas las tentaciones que el diablo, cierto, les colocaba por delante, él solo, cierto, se defendió con la palabra. Porque dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que esta arma usémosla constantemente, meditemos en la palabra y coloquémosla por obra. También otra cosa importante, ¿cierto? Y otra arma importante que el Señor nos ha dado es la oración. La oración es muy importante en nuestras vidas porque ellas nos ayudan, queridos hermanos, a desarrollar una relación, ¿cierto?, de comunión con Dios constantemente, ¿cierto? Los afanes de la vida nos apartan del Señor, nuestras preocupaciones están en otro sentido, pero qué importante es que a través de la oración logramos esa conexión tan íntima con nuestro Dios. La oración también da respuesta a nuestras peticiones. ¿Cuántas veces usted ha orado al Señor, ha clamado, ¿cierto? Y Dios le ha respondido su oración? Pienso que todos nosotros somos testigos, ¿cierto?, de esto tan maravilloso. La oración también, hermanos queridos, nos da fortaleza ante, ¿cierto?, la tentación. A la verdad, si bien es cierto, no es pecado ser tentado, pero sí es pecado caer en la tentación. El Señor nos ayude y a través de la oración somos librados de caer en la tentación. A través de la oración Dios obra milagros. Recuerde que dice la palabra: si alguno está enfermo, llame a los ancianos y esto únjale, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Cuántos milagros hemos visto de esta forma, queridos hermanos? La oración nos ayuda a ser más como Jesús.
Él es nuestro ejemplo a seguir. Y si queremos parecernos a Jesús, debemos de orar porque Él constantemente estaba orando. Y también a través de la oración, Dios nos ayuda a aceptar su voluntad. Porque cuando aceptamos la voluntad del Señor, viene paz a nuestro corazón. Queridos hermanos, nosotros con nuestras fuerzas nada podemos hacer, pero con Cristo somos más que vencedores si constantemente estamos vigilando, ¿cierto? Velando en su obra, si constantemente estamos aprendiendo y cumpliendo la palabra del Señor y si constantemente estamos orando. Lo otro que el Señor le dice a sus discípulos, ¿cierto? El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos ayude. Cuando Jesús dijo estas palabras, ¿cierto? Lo que estaba enseñando es que la disposición del espíritu muchas veces se ve limitado por la debilidad de la carne. Cuántas veces hemos tenido buenos anhelos y buenos propósitos para hacer en la obra del Señor, pero nuestra carne, Señor, nos ha jugado, ¿cierto? Una mala pasada y viene el desánimo, el desaliento y nos quedamos solamente en las buenas intenciones. Dice la palabra del Señor, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Glorioso mensaje. El Espíritu de Dios es vida y la carne para nada aprovecha. Recordemos que todas las cosas carnales y terrenales terminarán aquí y cuando partamos delante del Señor tendremos que dar cuenta de nuestra labor. También dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Señor nos ayude. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La palabra del Señor dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. Hermano querido, nuestro tesoro, ¿dónde está? ¿En las cosas espirituales o en las cosas terrenales, en las cosas de la carne? Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe y nos aumente la confianza a todos nosotros para siempre estar pensando en las cosas del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu son vida, vida y paz. Cuando nuestra carne es débil es porque no nos hemos fortalecido en el Señor Jesucristo, nos hemos alejado de la comunión con Dios. Por eso muchas veces la carne, ¿cierto? Se doblega y no hace la voluntad del Señor. La carne se refiere a las debilidades del hombre y de la mujer. Hay cosas, queridos hermanos, en usted y en mí, que no son agradables al Señor y que son en contra de la palabra de Dios, y esas cosas nos hacen daño y nos perjudican. Que Dios nos ayude y nos saque toda debilidad de nuestras vidas. Los deseos de la carne son contra el espíritu. Si buscamos las cosas de la carne, ¿cierto? No estamos haciendo la voluntad de Dios y a la verdad nuestro corazón está lleno de carnalidades y no está lleno del Espíritu Santo. Andar en la carne es darle cierto más tiempo a nuestras labores que a Dios. El Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor que para todo hay tiempo. Y hoy es tiempo de servir al Señor. Hoy es tiempo de dedicarse a la oración, de estar velando, de estar cumpliendo los propósitos que Dios tiene para nosotros, queridos hermanos y hermanas. Vamos a dar gracias por esta palabra y oramos. Padre amoroso, lleno de amor y de misericordia, a usted sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por enseñarnos estas verdades espirituales que hacen bien a nuestra vida. Señor, ayúdenos a andar en el Espíritu y no en la carne. Señor, ayúdenos a velar y a orar
para que no caigamos, Señor, en las tentaciones del mundo y, Señor amado, no caigamos, Señor, en el desánimo y el desaliento espiritual, sino que podamos estar fortalecidos porque constantemente estamos velando, estamos cumpliendo su palabra y estamos orando. También ayúdenos, Señor, para que siempre busquemos más las cosas espirituales que las cosas de la carne, porque las cosas del espíritu son vida, mas las cosas de la carne, Señor, son muerte. Bendíganos, Señor, y ayúdenos a obedecer su palabra. Se lo suplicamos en la dulce bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta semana que comienza y en todo lo que usted coloque mano, Dios lo prospere grandemente.